Mi familia secuestró mis planes de vacaciones para dedicarlos a mi hermana, la eterna niña de oro, y a sus hijos, pero esta vez yo tenía mi propio plan de escape secreto. Hola a todos. Necesito un poco de perspectiva sobre esto, aunque es una dinámica tóxica que se ha ido acumulando durante décadas. A pesar de haber crecido en una familia de clase media aparentemente típica aquí en Madrid, yo, que ahora tengo 35 años, siempre he luchado contra la misma sombra. Esa sombra tiene nombre: mi hermana mayor, Carmen, de 42 años. Desde que tengo uso de razón, nuestra casa ha sido un museo dedicado exclusivamente a la vida y los logros de Carmen. Cada pared del pasillo estaba adornada con sus diplomas, y cada sobremesa de domingo giraba en torno a su vida. Aún recuerdo con una claridad dolorosa mi 10º cumpleaños. Mis padres estaban tan ocupados preparándolo todo para las entrevistas de acceso a la Universidad de Carmen que simplemente olvidaron encargar mi tarta. Al final del día, intentaron salir del paso poniendo unas velas sobre los churros y la tarta de chocolate sobrantes de la fiesta de graduación de mi hermana. El pastel todavía llevaba escrito en glaseado: «Felicidades, Carmen». A medida que crecía, los triunfos de mi hermana eclipsaban sistemáticamente cualquier evento importante de mi vida. Cuando saqué matrícula de honor en el instituto, mis padres apenas se dieron cuenta porque Carmen acababa de ser aceptada en un prestigioso programa de intercambio. Sabiendo que expresar mis propios logros solo provocaría un breve «qué bien, cariño», antes de que el tema volviera irremediablemente a Carmen, aprendí a celebrarlos en privado, encerrada en mi habitación. Incluso nuestras posesiones revelaban las prioridades económicas de la familia: la tecnología más nueva, la ropa de marca y todo lo que Carmen necesitaba para sus infinitas actividades extracurriculares siempre aparecían mágicamente en su cuarto. En contraste, mi armario estaba lleno de su ropa heredada. Cuando mostré interés en la música, no hubo clases para mí. Tuve que conformarme con una vieja guitarra española que Carmen había abandonado, con las cuerdas oxidadas y la madera astillada. «Ya hemos gastado muchísimo este año en las clases de baile flamenco de tu hermana Isabela», me respondió mi madre, cortando de raíz mi petición de unas clases de guitarra. Esta tendencia persistió durante toda nuestra juventud. Yo me pasaba las tardes en la biblioteca pública estudiando con libros prestados para preparar la selectividad. Carmen, por su parte, recibía clases particulares carísimas en casa. Mis padres incluso pidieron un préstamo al banco para comprarle un coche cuando empezó la universidad, argumentando que lo necesitaba por seguridad. A mí me compraron un abono transporte y me dijeron que el metro de Madrid funcionaba maravillosamente. Pero la verdadera brecha se hizo evidente en la educación superior. Con el respaldo financiero total de nuestros padres, Carmen se graduó de una de las universidades privadas más elitistas del país. Cuando llegó mi turno, se sentaron conmigo en el salón y me aclararon la situación. «Isabela, todavía estamos pagando el préstamo de los estudios de tu hermana. Tendrás que matricularte en la pública y apañártelas a tu cuenta». Y eso hice. Para poder llegar a fin de mes y pagar mis materiales, trabajé en 3 empleos diferentes a tiempo parcial mientras estudiaba. Pasé incontables noches durmiendo sobre mis apuntes, exhausta. Mientras tanto, Carmen comenzaba su brillante carrera en un puesto que nuestros padres le habían conseguido gracias a sus contactos. Hace 7 años, Carmen se casó con Alejandro. Si pensaba que al independizarse las cosas cambiarían, me equivoqué. Todo empeoró. Durante un año entero, la atención absoluta y el presupuesto de la familia se destinaron a su boda ideal. Hablamos de un vestido de diseñador, un banquete para más de 300 invitados y una celebración en una majestuosa y carísima finca a las afueras de Toledo. Mis padres sacaron otro préstamo a pesar de sus quejas constantes sobre el dinero. Una noche los escuché en la cocina. Mi padre dudaba de los pagos, pero mi madre fue tajante: «Nada es demasiado bueno para el día especial de nuestra Carmen». ¿Y yo? Yo fui nombrada dama de honor por defecto. Se esperaba que organizara las despedidas de soltera, coordinara a los proveedores y manejara cualquier crisis menor. Cuando, al borde del colapso, le expresé a mi madre lo estresada que estaba compaginando esas obligaciones no remuneradas con mi trabajo a tiempo completo, su respuesta me heló la sangre. «No seas egoísta, Isabela. Las mujeres de la familia están para apoyarse. Este es el momento de tu hermana». Esa frase, «la familia está para apoyarse», se convertiría pronto en la cadena que me ataría durante los siguientes 7 años de mi vida.
Antes de continuar contándoles cómo esta cadena terminó de asfixiarme, me encantaría hacer una pequeña pausa. Siento mucha curiosidad por saber hasta dónde está llegando mi historia. Por favor, déjenme en los comentarios desde qué ciudad o país me están escuchando. Los leo a todos. Como os decía, esa idea de que la familia debe sacrificarse tomó un significado mucho más oscuro cuando nacieron mis sobrinos. Nuestros padres estaban extasiados cuando Carmen anunció que esperaba gemelos, Mateo y Leo. A pesar de que todavía estaban pagando el préstamo de aquella boda faraónica, decidieron ayudar a mi hermana y a su marido Alejandro a darle entrada para un chalet adosado cerca de su casa. Yo misma estuve allí el día que firmaron los papeles en la notaría. Vi cómo mis padres vaciaban sus planes de pensiones, ese mismo dinero que, según ellos, era absolutamente intocable cuando yo necesité ayuda para pagar mi matrícula de la universidad. Cuando les pregunté tímidamente al respecto, mi madre me miró como si estuviera loca y respondió: «Isabela, por Dios, esto es diferente. Es para el futuro de nuestros nietos». Y adivinad quién se convirtió en la niñera oficial y gratuita a tiempo completo. Exacto, yo. Al principio empezó como algo esporádico. «Isabela, ¿podrías quedarte con los niños un par de horas después de la siesta?». Pero pronto se convirtió en una obligación semanal que devoraba mis fines de semana y mis noches. Las tradicionales comidas familiares de los domingos, que aquí en España son sagradas, se convirtieron en mi condena. Carmen siempre aparecía con la excusa de que necesitaba tiempo para ella o que tenía recados urgentes que hacer. Me dejaba a los gemelos en mi pequeño piso de 80 metros cuadrados en el centro y los niños corrían a sus anchas, transformando mi refugio en una zona catastrófica. Si yo intentaba establecer algún límite o pedir que me avisaran con antelación, Carmen rompía a llorar quejándose de lo estresada y sobrepasada que estaba con la maternidad. Y por supuesto, mis padres saltaban de inmediato para criticarme por mi falta de empatía. Este chantaje emocional empezó a pasar factura en mi vida profesional. Había invertido muchísimas horas extra para hacerme un hueco en la agencia de marketing. Hace unos meses me ofrecieron un ascenso importante. Implicaba un mejor sueldo, pero también viajar más y tener un horario menos flexible. Cuando lo comenté durante una cena, esperando al fin unas felicitaciones, el silencio en la mesa fue ensordecedor. Mi madre dejó los cubiertos y suspiró. «Pero, ¿qué va a pasar con los gemelos? Tu hermana te necesita aquí, Isabela». Carmen, sin perder un segundo, añadió: «No puedes aceptar ese trabajo. ¿Quién me va a ayudar a bañar a los niños los martes y jueves?». Mi padre remató la conversación con su tono de patriarca. «La familia siempre es lo primero. Las mujeres de esta casa deben apoyarse». Cuando intenté explicarles que yo también estaba exhausta y necesitaba construir mi propio futuro, Carmen me lanzó una mirada cargada de veneno y sentenció: «Solo estás amargada porque a tu edad sigues soltera y no tienes una familia de verdad», como si mi estado civil determinara mi valor como ser humano. El punto de quiebre, la gota que colmó el vaso, ocurrió el mes pasado. Después de un fin de semana particularmente destructivo, donde Mateo me rompió el portátil del trabajo y Leo dejó manchas de rotulador permanente en mi sofá nuevo, supe que necesitaba huir. Decidí regalarme unas vacaciones para desconectar de todo. Encontré un pequeño y tranquilo hotel boutique en un pueblo pesquero de la Costa Brava. Un retiro de silencio, acantilados y mar, ideal para recuperar mi cordura. Cometí el terrible error de mencionarlo en la comida del domingo. A mi madre se le iluminaron los ojos y dijo: «¡Ay, qué maravilla, Isabela! Deberíamos irnos todos juntos. A los niños les vendrá genial el aire del mar». Antes de que yo pudiera articular una sola palabra de protesta, Carmen ya había sacado su teléfono y estaba cambiando los planes. «La Costa Brava es muy aburrida para los niños. Mejor nos vamos a un resort en Tenerife. Allí hay piscinas con toboganes. Así tú te puedes llevar a Mateo y a Leo a nadar por las mañanas, mientras Alejandro y yo tenemos un poco de intimidad y bajamos al spa». Lo dijo así, sin inmutarse, como si mi viaje de sanación mental fuera por defecto un servicio de guardería gratis para ellos en las Islas Canarias. Mis padres aplaudieron la idea, ofreciéndose a pagar la diferencia para alojarnos todos en unas suites familiares en Tenerife, ignorando por completo que esas iban a ser mis vacaciones solitarias. Empezaron a organizar las excursiones, los horarios de comidas, todo centrado en lo que a los grandes les gustaría hacer. Yo me quedé allí sentada, mirando mi copa de vino, sintiendo cómo el aire abandonaba mis pulmones. Pero esa misma noche, tumbada en la oscuridad de mi habitación, tomé una decisión que lo cambiaría absolutamente todo. Esa misma noche, mientras miraba el techo de mi habitación, tomé una decisión. No iba a discutir.
No iba a suplicar por mi propio tiempo libre. En silencio, abrí mi portátil y ejecuté mi propio plan de escape. Mantuve en secreto el cambio de planes. Cancelé mi parte de la reserva en Tenerife y con el dinero que recuperé, reservé un pequeño hotel solo para adultos, escondido en una cala secreta de Menorca, en las Islas Baleares, un lugar donde el único ruido sería el romper de las olas del Mediterráneo y no los gritos incesantes de mis sobrinos. Durante las siguientes semanas me convertí en una actriz digna de un premio Goya. Asentía pacientemente cuando mi madre me recordaba que comprara crema solar factor 50 para los niños y sonreía cuando Carmen me enviaba los horarios de los espectáculos infantiles del resort de Canarias. Pero en la sombra me estaba preparando meticulosamente. Pedí mis días libres en la agencia sin decírselo a nadie. Aseguré mi fondo de emergencias en una cuenta separada a la que mis padres no tenían acceso y empaqueté mis cosas a escondidas. Para evitar sospechas si mi hermana se presentaba en mi piso sin avisar, escondí mi ropa de playa y mis guías de viaje en el fondo del armario, debajo de los abrigos de invierno. Sabía que lo que estaba haciendo era, a los ojos de mi familia, una traición imperdonable. La culpa tradicional de nuestra cultura, esa que te inculcan desde la cuna sobre el deber filial absoluto, me carcomía por dentro, pero simplemente no podía soportarlo más. Llevaba 35 años siendo la hermana confiable, la hija sumisa, la tía siempre disponible. Había sacrificado mi vida social, mis oportunidades románticas y mi paz mental para encajar en el molde que ellos habían diseñado para mí. Y esta vez, por primera vez en mi vida, iba a elegirme a mí misma. El día del viaje, la tensión era insoportable. Les dije que nos encontraríamos directamente pasada la zona de seguridad en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, inventando la excusa de que tenía que pasar por la oficina a dejar unas llaves antes de ir. Llegué a la inmensa Terminal 4 mucho antes que ellos. Elegí estratégicamente una cafetería en un nivel superior, un punto ciego desde donde podía ver los mostradores de facturación de los vuelos a Canarias sin ser vista. Desde detrás del inmenso ventanal de cristal, observé cómo se desarrollaba la escena. Allí estaban, Carmen gritándole a Alejandro por culpa del sobrepeso en las enormes maletas de los gemelos. Mis padres, con cara de absoluto estrés, intentando controlar a Mateo y a Leo que corrían en círculos molestando a otros pasajeros. Y a Alejandro, mirando el reloj con furia, buscando mi rostro entre la multitud. Faltaba su mula de carga. Faltaba la niñera gratuita. Justo en ese momento, desactivé la opción de compartir ubicación en mi móvil, una herramienta de control tóxica que mi madre me obligó a instalar, por mi seguridad, cuando me mudé sola. En cuanto se dieron cuenta de que no estaba en la puerta de embarque de su vuelo, mi teléfono empezó a vibrar como loco. Primero, aparecieron los mensajes de confusión. Alejandro escribió: «¿Dónde estás, Isabela? Ya estamos en la puerta H14. Luego los de ansiedad de mi madre. Isabela, por Dios, dime que estás bien. ¿Te ha pasado algo en el metro o en el taxi? Y finalmente los de rabia pura de mi hermana cuando intuyó lo que estaba pasando. ¿Cómo nos puedes hacer esto el día del viaje? Los niños están llorando por tu culpa. Eres una solterona egoísta». Leí ese último mensaje de Carmen. Respiré hondo, sintiendo el peso de décadas de manipulación en mi pecho, y entonces apagué el teléfono. Pantalla en negro, silencio absoluto. Me levanté, cogí mi pequeña maleta de cabina y caminé hacia mi propia puerta de embarque, en la zona opuesta de la terminal. Cuando la azafata escaneó mi tarjeta de embarque y caminé por el pasillo acristalado hacia el avión que me llevaría a Menorca, experimenté una extraña y abrumadora fusión de emociones. Por un lado, el remordimiento, ese maldito sentimiento de culpa con el que había vivido casi toda mi vida, susurrándome al oído que era una mala persona. Pero por otro lado, sentí libertad, una libertad pura, embriagadora y completamente nueva. Estaba huyendo, sí,
no solo de unas vacaciones arruinadas, sino de una vida entera siendo utilizada como el plan de respaldo de mi propia familia. Y mientras el avión despegaba, dejando atrás Madrid y las exigencias de mi sangre, supe que no iba a ser solo una escapada, sino el punto de no retorno. El macroresort bullicioso de Tenerife al que volaba mi familia no tenía absolutamente nada que ver con mi pequeño refugio en Menorca. Años de tensión acumulada parecieron desvanecerse en el instante en que mis pies tocaron la arena blanca de aquella cala escondida. No había gemelos a los que perseguir, ni berrinches que calmar, ni horarios familiares estrictos que cumplir. Solo estábamos el inmenso mar Mediterráneo, la brisa cálida y yo. Sin embargo, confieso que los 2 primeros días fueron increíblemente difíciles. Padecía lo que mi terapeuta luego llamaría el síndrome del cuidador fantasma. Miraba el reloj compulsivamente. A las 2 de la tarde pensaba, Mateo y Leo estarán comiendo ahora, seguro que tiran la comida al suelo. A las 8 de la tarde, mi estómago se encogía por inercia, imaginando a Carmen gritando frustrada porque necesitaba mi ayuda para la hora del baño. Es muy difícil romper con décadas de adoctrinamiento y sumisión. Pero al tercer día, algo hizo clic en mi cabeza. Empecé a experimentar con cosas que siempre había querido hacer, pero para las que nunca me habían permitido tener tiempo o energía. Me apunté a una clase de paddle surf, y aunque me caía al agua un sinfín de veces, amé cada minuto de torpeza y risas. Me uní a un grupo de yoga al atardecer frente al mar, e hice amistad con varios viajeros solitarios mientras compartíamos unas copas de sangría y unas tapas de sobrasada local en una terraza. Incluso tuve una cena improvisada y fascinante con un hombre encantador que conocí en la cafetería del hotel. Aunque solo fue una velada casual, sin mayores expectativas, sirvió como un recordatorio poderoso de que yo era una mujer atractiva, interesante y capaz de tener una vida propia al margen de mi papel de Tita Isa. El quinto día llegó la verdadera prueba de fuego. Decidí encender mi móvil. La pantalla se iluminó y una avalancha de notificaciones casi bloquea el sistema. Había 147 llamadas perdidas, más de 300 mensajes de WhatsApp y decenas de audios en el buzón de voz. Mi madre, presa del pánico controlador, incluso había llamado a la oficina de mi agencia de marketing en Madrid denunciando una supuesta emergencia familiar grave porque yo había desaparecido. Por suerte, conozco bien a mi madre, y antes de irme había advertido a mi jefa de que me tomaría unas vacaciones de desconexión total y que ignorara cualquier llamada dramática de mi familia. Me senté en el balcón de mi habitación, mirando el mar, y empecé a escuchar los audios. El tono de mi madre fluctuaba dramáticamente. Pasaba de la falsa preocupación a la rabia absoluta, para luego sumergirse en la más pura manipulación emocional. Isabela, ¿cómo has podido deshonrar a la familia de esta manera? Los niños están inconsolables. Me va a dar un infarto por tu culpa. A tu padre y a mí nos vas a matar de un disgusto. Aún peores eran los mensajes de mi hermana Carmen, siempre asumiendo su eterno papel de víctima. Lo has arruinado todo, Isabela. Los niños no paran de llorar pidiendo ver a la tita Isa. Alejandro ha tenido que cancelar sus masajes en el spa para ayudarme a controlarlos. Eres la persona más egoísta del mundo. Ninguna preguntaba cómo estaba, ninguna se preocupaba por mis sentimientos. Solo les enfurecía haber perdido a su sirvienta. Sin embargo, hubo un mensaje que tocó una cuerda diferente. Era de mi padre. Su voz sonaba cansada, y por primera vez en mi vida, genuinamente insegura. Isabela, hija, por favor, solo envíanos un mensaje para saber que estás a salvo. No entiendo muy bien qué está pasando, pero dinos que estás bien. Era la primera vez que le escuchaba dirigirse a mí sin defender inmediatamente a Carmen ni presionarme para que hiciera algún sacrificio. Respiré hondo. Abrí el chat grupal de la familia, donde se acumulaban las acusaciones, y escribí un único mensaje. Estoy a salvo. Estoy disfrutando de unas vacaciones maravillosas. Por favor, respeten mi espacio. Me pondré en contacto con ustedes cuando regrese a Madrid. Le di a enviar, volví a desactivar las notificaciones y cerré los ojos. La tormenta perfecta me estaba esperando en casa, pero yo ya no era la misma mujer asustadiza que subió a ese avión. Antes de continuar con la confrontación final que me esperaba al regresar,
me gustaría pedirles un pequeño favor. Si esta historia está resonando con ustedes, o si alguna vez se han sentido prisioneros de las expectativas de su propia familia, los invito a suscribirse al canal y apoyar a esta joven comunidad. Con su apoyo, podremos seguir trayendo historias tan reales y lecciones de vida tan profundas como esta. Dale al botón de suscribir y acompáñame a descubrir cómo me enfrenté al mayor reto de mi vida. El vuelo de regreso a Madrid fue tranquilo, pero mi corazón latía con fuerza al aterrizar en Barajas. Sabía exactamente lo que me esperaba, y esta vez no iba a improvisar. No fui directamente a mi piso. Alquilé una habitación de hotel por 2 noches cerca de la Gran Vía para darme tiempo a prepararme física y mentalmente. Durante ese periodo hice 3 cosas fundamentales. Actualicé mis contactos de emergencia en el trabajo, llamé a un cerrajero para cambiar la cerradura de mi puerta y, sobre todo, puse mis límites por escrito. El inevitable encuentro sucedió al día siguiente de mi llegada. Les propuse vernos en una churrería tradicional en el centro de la ciudad. Fue un movimiento estratégico por mi parte. Elegí un lugar público, ruidoso y neutral, porque conozco perfectamente el terror de mi madre al «¿qué dirán?». Sabía que el miedo a dar un espectáculo frente a los vecinos de Madrid la obligaría a contener sus gritos. Llegué media hora antes y me senté en una mesa del fondo, desde donde podía ver la puerta de entrada y la salida de emergencia, un hábito triste que había desarrollado tras años de anticipar los dramas familiares. Apenas podía sostener mi taza de café con leche porque las manos me temblaban muchísimo. A las 5 en punto entraron por la puerta. Mis padres, Carmen y, para mi sorpresa, también Alejandro. Suspiré aliviada, al comprobar que, al menos, no habían traído a los gemelos para usarlos como escudo humano. El enfrentamiento comenzó de forma engañosamente educada, pero rápidamente se convirtió en una clase magistral de chantaje emocional. Levanté la mano antes de que empezaran con sus discursos ensayados y dije con voz firme: «Estoy aquí para establecer mis límites, y no son negociables». Carmen fue la primera en atacar. Rompió a llorar, un llanto dramático y ensayado, describiendo cómo mi ausencia había supuestamente traumatizado a los niños. Mi madre tomó el relevo intentando inocularme la culpa tradicional. «Isabela, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo te atreves a ser tan desagradecida? Eres la vergüenza de esta familia». Alejandro, incómodo, intentó mediar ofreciendo un compromiso absurdo. Sugirió que a partir de ahora solo me quedaría con los niños un fin de semana sí y uno no, como si mi tiempo libre fuera una moneda de cambio que ellos pudieran administrar. Mi padre, por su parte, se mantuvo en un silencio tenso, mirando su café. El punto de inflexión llegó cuando Carmen, secándose las lágrimas sin estropear su maquillaje, me miró con desprecio y dijo con desprecio: «Estás siendo una egoísta insoportable. La familia significa sacrificio, Isabela. Las mujeres de esta casa siempre nos hemos sacrificado». Esa frase, esa maldita frase rompió algo dentro de mí, pero esta vez no fue para hundirme. Fue como si me quitaran una venda de los ojos. La miré fijamente, sin parpadear, y respondí con una calma que incluso a mí me asustó. «Sí, Carmen, la familia significa sacrificio, pero se supone que debe ser en ambas direcciones. Así que, dime, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes sacrificó algo por mí?». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto y ensordecedor. Abrí mi bolso y saqué mi agenda del año pasado. La abrí sobre la mesa de mármol de la churrería y fui pasando las páginas. Les mostré mes a mes cada fin de semana tachado en rojo, designado exclusivamente para ser de niñera de los gemelos, cada festivo nacional, cada puente, adaptado siempre a sus necesidades. Mi madre, intentando recuperar el control, tartamudeó: Pero eso es lo que hacen las buenas tías en España, Isabela». Respiré hondo y pronuncié las palabras que nunca antes me había atrevido a decir. «No, mamá, eso es lo que hacen las niñeras pagadas,
Y Carmen, escúchame bien. Si necesitas tanta ayuda para criar a tus propios hijos, tal vez sea hora de que asumas tu responsabilidad y contrates a una cuidadora. Yo no soy la criada gratuita de esta familia y mi vida vale exactamente lo mismo que la tuya. El rostro de mi hermana palideció. Mi madre, ofendida hasta lo más profundo de su orgullo, se levantó bruscamente, cogió su abrigo y salió de la cafetería con paso indignado, seguida de una Carmen furiosa. Lo sorprendente fue que Alejandro se quedó. Me miró, avergonzado, y reconoció en voz baja que, efectivamente, se habían aprovechado de mi disponibilidad. Mi padre, después de permanecer callado durante toda la tormenta, finalmente levantó la vista y murmuró: Nunca quisimos hacerte sentir así, Isabela. No era una disculpa real, pero era la primera vez que validaba mis sentimientos. Cuando se marcharon, pagué la cuenta y llevé a cabo la última fase de mi estrategia. A las 2 semanas dejé mi antiguo piso y me mudé a un nuevo apartamento en un barrio residencial mucho más tranquilo al norte de la ciudad. Aunque es un poco más pequeño, está en un edificio moderno con un portero físico al que ya he informado de mi situación. Nadie entra sin mi autorización expresa. Cambié de número de teléfono. Ahora solo mi empresa y un grupo muy selecto de amigos cercanos tienen mi contacto actualizado. Reconstruir mi vida desde cero ha sido el aspecto más desafiante de todo este proceso, mucho más que la mudanza en sí. Pero ese primer fin de semana en mi nueva casa, Dios mío, ese primer fin de semana de libertad real fue simplemente embriagador. Ese primer fin de semana de libertad real en mi nuevo piso fue, como os decía, simplemente embriagador. Hice cosas que antes me parecían impensables. Dormí hasta tarde sin el pánico de escuchar el timbre sonar a las 9 de la mañana, fui a pasear por el mercado del barrio, compré flores frescas y pasé horas perdiéndome entre los estantes de una vieja librería en el centro de Madrid. No hubo mensajes urgentes de Carmen exigiendo mi presencia, no hubo llamadas de mi madre intentando hacerme sentir culpable. Por supuesto, la reacción inicial de mi familia a mi mudanza y a mi silencio fue dura, pero predecible. Mi madre, fiel a su estilo, activó la maquinaria del cotilleo familiar. Empezó a llamar a todas mis tías y primas diciendo que yo estaba sufriendo una crisis nerviosa y que necesitaba una intervención psiquiátrica. Carmen, por su parte, se dedicó a publicar frases pasivo-agresivas en Instagram y Facebook sobre hermanas tóxicas y familias rotas por el egoísmo. Pero la gran diferencia es que nada de eso tuvo el impacto que solía tener en mí. Sus acciones, vistas desde la distancia de mi nueva vida, me parecieron simplemente los intentos desesperados de quienes intentan mantener el control sobre alguien que finalmente se ha liberado. Comencé a ir a terapia. Mi psicóloga me ayudó a entender que estaba atravesando algo llamado crecimiento postraumático. Empecé a cuidar de mi cuerpo y de mi mente. Me apunté a esas clases de cerámica que siempre posponía, empecé a estudiar francés e incluso comencé a salir a cenar con un chico estupendo que sobre todo respeta profundamente mis límites y mi espacio personal. El desenlace de esta historia llegó la semana pasada, con un encuentro que no esperaba. Mi padre apareció sin avisar en la puerta de mi agencia de marketing. Su actitud era completamente distinta a la histeria de mi madre o a la manipulación de Carmen. Me preguntó con mucho respeto si podíamos compartir el menú del día en un restaurante tranquilo cerca de mi oficina. Nos sentamos, y por primera vez en 35 años sentí que me miraba como a su hija Isabela, y no como la hermana menor de Carmen o el plan de respaldo de la familia. «Te veo muy bien, hija», me dijo con un tono de sorpresa genuina. «Te veo sana, pareces más joven, estás feliz». El hecho de que no hubiera notado mi profundo agotamiento durante años pesó fuertemente en ese silencio que se instaló entre nosotros. Entonces me presentó una propuesta. Mi familia estaba dispuesta a hacer concesiones si yo aceptaba volver a ocupar mi lugar. Podía tener un fin de semana libre al mes, me dijo, e incluso Alejandro y Carmen estaban dispuestos a pagarme una tarifa por las horas que pasara cuidando a los gemelos. Lo miré a los ojos, a través de la mesa, y me di cuenta de la triste realidad. Seguían sin entenderlo. No veían mi independencia como un derecho humano básico, sino como una simple moneda de cambio en su negociación. «Papá»,
respondí con dulzura, pero con una firmeza inquebrantable. No estoy negociando mi libertad, la estoy viviendo. Mi paz mental no tiene precio, y mucho menos una tarifa por horas. La conversación que siguió fue la más honesta que jamás he tenido con él. Le hablé de mis recuerdos, le conté sobre la guitarra rota, sobre la tarta reciclada, sobre los años de ignorar mis logros para celebrar los de mi hermana. Su reacción me desarmó. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, sin usar la típica defensa paterna. Finalmente, con los ojos húmedos, murmuró: «Creíamos que estábamos haciendo lo mejor para mantener unida a la familia, Isabela. Nunca vimos cuánto te estábamos destrozando el corazón por dentro». No fue una disculpa perfecta, pero fue real. Fue la validación que había esperado toda mi vida. Al despedirnos en la calle, me dio el primer abrazo sincero en años y me dijo: «Has construido una vida preciosa sin nosotros. Espero que algún día podamos formar parte de ella, pero bajo tus propias reglas». Ese almuerzo provocó cambios. Alejandro, mi cuñado, me escribió un correo electrónico disculpándose. Me confesó que finalmente han contratado a una niñera a tiempo parcial para los niños y que él ha empezado a asumir su verdadero papel como padre. A Carmen le está costando adaptarse a no ser el centro del universo, pero ese ya no es mi problema. El domingo pasado recibí una tarjeta hecha a mano por mis sobrinos Mateo y Leo. Decía que extrañaban a su tita. En mi antigua vida, esto me habría arrastrado a una espiral de culpa. En mi nueva vida, sonreí, les compré unos libros de cuentos preciosos y se los envié por correo con una carta llena de amor, explicándoles que los quiero muchísimo, pero que los adultos también necesitan tiempo para cuidarse a sí mismos. Hoy estoy sentada en el despacho de mi casa preparando la maleta para un viaje de negocios a París por mi reciente ascenso. Detrás de mi escritorio he enframado una frase que vi el otro día que resume toda esta travesía. A veces, lo más valiente que puedes hacer por amor es liberarte a ti misma. Si estás escuchando esto y te preguntas si eres una persona egoísta por desear tu propia vida, por querer poner límites a tu propia familia, escúchame bien. No lo eres. Ser libre no es un acto de egoísmo. Priorizar tu salud mental no es una traición. El amor familiar verdadero debe basarse en el respeto mutuo, no en una condena a cadena perpetua de sacrificios unilaterales. No sé qué depara el futuro para la relación con mis padres o mi hermana. Tal vez sanemos, tal vez no, pero por ahora me estoy centrando en cultivar esta hermosa vida que he construido con mis propias manos, porque este no es el final de mi historia, es, por fin, mi verdadero comienzo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este viaje. Si esta historia te ha inspirado o te ha dado la fuerza que necesitabas, por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de superación real. Un abrazo inmenso para todos y recuerden, su paz mental es sagrada. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.